Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast Caminando a la Excelencia. Nuevamente en una sección más de Filosofía en Crudo. Hoy nos acompaña un hombre que si de algo sabe es de psicología. Un hombre que no teme tocar temas delicados, obviamente desde la responsabilidad y hablando siempre de forma directa y con datos contundentes basados en la psicología. Me refiero nada más y nada menos que al psicólogo Gerardo. Gerardo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Juan. Pues, ¿qué puedo decir? A ver, que esta presentación de repente yo creo que queda bien calzada, porque es Sí. cierto, personalmente me gusta tocar los temas que son, a ver, de interés público más que otra cosa, pero pues más que encantado de estar aquí contigo y que agradeciendo tu invitación nuevamente. No, hombre, no, gracias a ti por haberte dado la oportunidad. Oye, la verdad es que me devolviste la fe en las terapias psicológicas. Había tenido ya unas cuantas malas experiencias pues con algunas prácticas. Ok, Y la verdad es puede que pasar. al ver tu contenido, la verdad es que me gusta mucho que separas muy bien la parte profesional de lo que son pues tus creencias o tus ideologías pues personales. Y eso me pareció pues Claro, fascinante. Entonces, claro. y también la manera de comunicar que tienes ahí una presencia importante en redes sociales, ahí en TikTok, estás teniendo un crecimiento bastante importante, entonces me pareció bastante interesante. Gracias, Carlos. Eh, y bueno, pues para las personas que nos escuchan, Gerardo está aquí para hablarnos de un tema bien, bien interesante. Autopercepción, homosexualidad, identidad de género, vamos, estos temas que están siendo de controversia en sociedad. Sí, Y para claro. verlos desde el punto de vista de la psicología, o sea, es decir, que nos dice la psicología, que si son conducta, patologías, histeria colectiva, vamos, ¿qué es? ¿Qué nos dice la psicología acerca de esto? Pero antes de esto, y como ya es costumbre, háblanos un poquito acerca de ti. ¿Quién es el psicólogo Gerardo? ¿Cómo es que decides aventarte el ruedo de las redes sociales? ¿Cómo es que decides transmitir este mensaje del contenido de psicología y de esta manera, ¿no? Ok. Cuéntanos acerca de ti. Pues mira, ¿qué puedo decirte, Juan? La verdad es que, a ver, tengo casi 8 años dedicándome a full a la psicoterapia de forma privada. Tengo 30 años y antes de dedicarme al 100% a la psicología privada, sí que estuve un tiempo, menos de un año realmente, trabajando para el sector privado. Yo lo que hacía era una empresa de certificación. Me dedicaba a certificar personal que pues era de personal marítimo, de barcos. Yo soy originario de Tabasco, en México. Entonces por acá siempre hemos tenido esta onda petrolera. Entonces en algún momento estuve en una empresa. A ver, fíjate, ¿sabes? Pasa algo bien curioso. Porque cuando yo estaba en la carrera, yo me veía justamente haciendo algo así, trabajando con cuestiones laborales, cuestiones de recursos humanos o cosas por el estilo. Si tú me preguntas que mi sueño era dedicarme a la psicoterapia o al abordaje terapéutico, la verdad es que no. Son cosas que en algún punto siempre digo, te van llamando a ti también, digo, haciendo como un paréntesis. Si en algún momento se sienten perdidos, no crean que esta iluminación cae ahí sentado, no, sino que a veces uno tiene que ir explorando. Entonces, a medida que ocasionalmente llegaba una persona a mí, no sé, el típico vecino que decía, oiga vecino, ¿verdad que usted es psicólogo? Es que fíjese que tengo una sobrina que está medio depresiva o está desanimada y entonces, bueno, queremos saber si puede brindarle el servicio. En algún momento decido, pues ya salirme de esta empresa porque ya estaban habiendo algunos problemas y es cuando entonces salto a la psicoterapia al 100%, a hacer de esto como tal mi modo de vida. Pues obviamente yo te puedo decir que a las redes sociales particularmente me meto, a ver, ya estaba yo como en el 2019, pero estaba como muy esporádico, estaba muy metido en Facebook. De repente empezaba yo a escuchar TikTok, pero no me sonaba como que del todo. En esos entonces TikTok apenas estaba empezando y estaba empezando como lo que era, como una plataforma que de bailes, que de trends. Y yo decía, no sé qué se hace ahí realmente, no le veo utilidad o no me veo haciendo ese tipo de cosas. Pero cuando llega la pandemia, del encierro y de que entonces yo en esos entonces trabajaba al 100% con gente en mi consultorio privado. Híjole, de repente digo, bueno, pues que algo hay que hacer, ¿no? No lo digo tanto en el sentido laboral de que tengo que trabajar, sino digo, algo tengo que hacer para pasar todo este tiempo encerrado. Entonces es ahí donde me meto de lleno a la plataforma de TikTok, empiezo
a explorar algunas cosas y creo que como todo creador de contenido, en un principio, fíjate, es como intento aportar mis ideas, intento hablar de algunas cosas que a mí particularmente se me hacen interesantes. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo, a ver, ya vamos para el 2024, estamos hablando entonces que llevo casi 4 años en TikTok que se me han ido súper rápido, ¿no? No sé, llevaré como unos 2.500 videos y creo que me estoy quedando corto, más o menos. Entonces, a partir de allí empiezo a darme cuenta que la gente me empieza a construir a mí también. ¿Por qué? Porque con sus dudas, con los comentarios, digo, a ver, ¿de qué me sirve estar haciendo contenido para una comunidad si no estoy escuchando a la comunidad a final de cuentas? Entonces, todo lo que tú comentabas en la intro, de que sí, toco estos temas, fíjate, los toco, a mí personalmente no me hace ningún ruido, sí puedo entender el por qué estas cosas son tan ruidosas y entiendo el contexto. Sin embargo, pues digo, a ver, si a final de cuentas me están preguntando, me están pidiendo mi opinión, entonces yo creo que a final de cuentas a eso me debo, ¿no? A la comunidad. Porque si nada más estoy hablando unidireccionalmente, sin escuchar un poco de retroalimentación, pues creo que esto ya deja de perder un poco su gracia. Y pues nada, es a la fecha donde estamos aquí el día de hoy. ¿Cómo ves? Sí, no, qué suave, qué interesante. Y la verdad es que ya lo había comentado antes, qué curioso, o sea, varias personas iniciaron con proyectos nuevos en pandemia. Como que esa situación vino a que muchos innovaran de diferentes maneras. Sacarnos del confort. Sí. Entonces el objetivo era, pues, hacer algo nada más, ¿no? ¿Ese era, o tenías otro objetivo nada más? No, pues realmente era la cuestión. Dije, a ver, para empezar vamos a ver cómo funciona esta cosa. Entonces yo sí entendía, y te digo que allá en el 2019 hacía yo algunas microcápsulas hablando, no sé, sobre depresión, sobre ansiedad, sobre estructura de límites en niños, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo ya estaba un poquito más familiarizado y de repente cuando decido iniciar con mi perfil, lo hago justamente en el sentido de que, bueno, a ver, tengo que entender las tendencias, es una manera de expandir mi trabajo, es una manera de que la gente me conozca, es una manera, a ver, porque al menos solamente hablo por mí, siempre he visto a la mente humana como un rompecabezas, ¿no? O sea, cosas que de repente no entendemos, piezas que están por aquí, y a mí me encantan los acertijos, entonces hacer este tipo de cosas para llegar a más gente y ver casos distintos, porque, a ver, podemos hablar de depresión y ansiedad, ¿no? Te pueden llegar 10 personas por depresión, 10 personas por ansiedad, pero no son los mismos casos. Si bien la base puede ser muy similar, las interpretaciones que tiene la persona para llegar como tal a ese estado de ánimo son muy diversas y esa es la parte que a mí me emocionaba. Ahora bien, cuando empiezo a notar que hay un interés genuino en ciertas temáticas o en que la gente está interesada en conocer mi opinión sobre algunas cosas, créeme que sí te genera un tema como de una responsabilidad en el sentido de que, a ver, la influencia eso es una cuestión que es un arma de doble filo, ¿no? Para muchos sentidos. Y yo dije, bueno, al menos en mi caso lo quiero utilizar para una manera, para aportar un granito, como siempre digo, mi objetivo a través del contenido es que la gente tenga una orientación del origen del conflicto y que puedan tomar conciencia por cuenta propia. Sí que es cierto que intrínsecamente el contenido lleva esa intención de que tal vez si la persona lo requiere, pueda acceder a alguno de mis servicios, pero me da tanto gusto cuando la gente dice, me escribe, no sé, por privado y me dice, oye Gerardo, no sé, he visto tus videos sobre X temática y fíjate que me han hecho tanto clic y me han ayudado a resolver ese problema y pues nada, te agradezco mucho. O sea, yo creo que para mí esa es una satisfacción tremenda, el poder decir un fulano, fulana que está ahí al otro lado del mundo, le pude influir en algo positivo y ni siquiera nos hemos visto la cara. Eso es algo, vaya, ¿qué te puedo decir? Más que gratificante. Sí, no, definitivamente sí. Hay ahí cierta responsabilidad a la hora de que ya empiezas a tomar una audiencia. Y ahorita claro, que decías de que el TikTok no lo veías como una plataforma que pues tú usarías, la verdad es que me pasó lo mismo. Sí. yo no subo contenido a TikTok, pero no lo consumía y lo empecé a consumir porque empecé a educar el algoritmo, porque al principio también me salió contenido que yo no consumía. Claro. Y cuando lo fui educando me empezó a salir contenido de valor. De hecho fue como te conocí. Y pues bueno, ahora ya se me hace una plataforma bastante interesante. A ver,
Mira, a final de cuentas, si nosotros entendemos cómo funcionan las plataformas, han evolucionado a un nivel de desarrollo en la cuestión algorítmica que plasman al 100% o si no se acercan al 100% de la proyección personal. O sea, las redes sociales, a través del contenido que tú consumes, es una forma de conocerte. Yo creo que las redes sociales, ¿cómo decirlo? Funcionan como un tipo de prueba proyectiva en la que nosotros podemos obtener un escáner, una impresión de la personalidad, ¿verdad? A partir de qué consume el sujeto. Y ese algoritmo a mí siempre me ha parecido genial, porque da la casualidad que si estás hablando sobre una temática, te van a aparecer 10 personas hablando de una misma temática y en función a esa atención es que tus perfiles se van volviendo tú y tú te vuelves tus perfiles en algún momento, ¿no crees? Sí, sí, exactamente, total. Sí, sí. No, pues la verdad, qué interesante que nos compartas esto y pues nada, yo te auguro todo el éxito. La verdad es que compartes contenido de mucho valor. Gracias. Pero bueno, ahora sí ya, entrando en materia, bueno, vamos a hablar acerca de estos temas que te comentaba. La verdad es que, si bien es cierto, estamos viviendo momentos muy interesantes en la vida, ¿no? Momentos muy buenos en cuestión a unos temas y muy malos en cuanto a otros. Pero buenos o malos son temas, son sin duda, tiempos muy interesantes, ¿no? Sí. Y bueno, entre esos están estos temas que te comentaba, ¿no? La homosexualidad, identidad de género, la autopercepción. Y quería tocar esto contigo porque sé que tú tocas los temas directo y cómo va, ¿no? Sí, claro. ¿Qué nos dice la psicología? Sí, ¿qué nos dice la psicología acerca de esto? Es decir, híjole, qué buena pregunta. No, claro, mira, te voy a decir algo. Cuando tú preguntas, Juan, ¿qué dice la psicología sobre la homosexualidad? Habría que hacernos la pregunta, ¿qué psicología? ¿A qué psicología le estás preguntando particularmente? Algo que la gente, pues, obviamente no entiende porque pues no está metida tanto en el rollo, es que dentro de la psicología existen muchas escuelas y muchas ramas. Y hay una escuela que particularmente dentro de la psicología es la que, a mi criterio, como que le gusta tomarse la posición de yo soy psicología y los demás no. O sea, hay como 5 o 6 escuelas de psicología distintas, pero yo soy el único que debe ser reconocido como psicología, ¿no? Que a final de cuentas es esta que está presidida por la Asociación Americana de Psicología, que es a final de cuentas también la que trabaja en relación al DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice esta psicología sobre la homosexualidad particularmente? Como el discurso se ha construido a partir, entendiendo que la APA, o sea, esta asociación, es eso, es una asociación colegiada en la que los criterios han ido evolucionando alrededor de, es como que en un principio, la homosexualidad era vista como un trastorno. Digo, entendiendo que en el concepto de trastorno, si tú buscas la definición, dice algo así como es la alteración de un elemento que modifica la estructura natural de un elemento, ¿no? Entonces, algo se trastorna en el momento en que altera su naturaleza, o sea, su propiedad natural. Entonces, era visto como un trastorno. De hecho, platicaba la otra vez con otra persona, que incluso en su momento, como era reconocido tal cual, se hacían terapias muy agresivas, según para intentar erradicarle en la persona, que eran terapias conductuales. O sea, estas terapias lo que hacían es que supuestamente buscaban de alguna forma que pues dejaras de tener este gusto homosexual. ¿Cómo lo hacían? Lo que hacía era que, por ejemplo, a ver, ¿sabes qué? Tu hombre, te atraen otros hombres. Mira, lo que vas a hacer es que te voy a generar una terapia de aversión con este hombre que tienes enfrente. O sea, de modo que cada que toques a un hombre, tú vomites. Te voy a generar un vómito. Tu cerebro lo que terminaba haciendo era que literal al tocar un cuerpo masculino terminabas vomitando. Sin embargo, era una cuestión sensitiva. No era una cuestión que cambiabas realmente a nivel psíquico, la preferencia seguía estando allí. Llega un momento, no, a ver, si no mal recuerdo la fecha, creo que es como en el año 79, pero si no en la década de los 80, que es donde la APA empieza a votar para dejar de reconocer esto como tal, como un trastorno. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de otras escuelas de psicología, mira, cuando yo hablo sobre estos temas particularmente, tú lo has visto muy bien y quiero que se deje muy claro, mi intención ha sido explicar el por qué ocurren este tipo de conductas.
Yo personalmente no pongo ningún juicio de si esto está bien, si esto está mal, debería, no debería ser, pero sí que me llama poderosamente la atención que la psicología que se ha impuesto a nivel institucional ha sido la que la APA promueve. Es como que no quisiera hablar del tema. A ver, es como si que algo esté reconocido o aceptado, no quiere decir que tengamos que limitarnos a hablar. Un ejemplo, ¿no? Es como si en algún momento dijéramos, oye, ¿sabes qué? Todas estas personas que tienen algún tema con una adicción, no, pues vamos a decir que pues ya no es un problema, ya no va a ser considerado un problema de salud, y en automático pues ya no vamos a hablar del tema. O sea, oye, no importa si algo está considerado o no como un problema de salud. Aquí la cuestión es que hay gente que empieza a tener pues algunos conflictos, ya sea en lo individual o con su entorno. Entonces, esta parte de que las cosas se vuelvan delicadas, siempre he notado que es un intento de intentar decir, a ver, yo nací y vine así a este mundo y entonces no necesito reconocer el origen ni nada, porque hablar de un origen es hablar de patología, se está patologizando. Y a ver, al menos cuando yo hablo de estas temáticas, no lo digo nunca en esos tonos. Es como si tú me preguntaras, oye, Gerardo, fíjate que tengo una fijación con el alcohol, ¿por qué soy alcohólico? Sería como decir, bueno, es que tú eres alcohólico porque te gusta el alcohol. A ver, es obvio que tienes un gusto, que tienes una fijación por el alcohol. La pregunta que viene del millón es, ¿por qué has desarrollado esta fijación? ¿Cuál es la base? Entonces, es un tema que hoy en día, vaya, que pareciera ser que está hasta prohibitivo, en el sentido de que hay gente que, no sé, me comenta cosas como de, no deberías estar hablando de eso, o qué poca ética de tu parte. Yo digo, bueno, no sé dónde está la falta de ética, ¿no? Ahora bien, Juan, apoyándome en el modelo psicodinámico, que para mí es la base de todos los modelos de psicología que existen, digo, yo siempre me voy a la base como tal, por mucho que alguien diga, no, es que yo prefiero un enfoque más científico, más conductista, un enfoque más metódico. Todo en psicología tiene de base el modelo psicodinámico, aunque les cueste básicamente, ¿cómo decirlo? Pues reconocerlo. Lo que ocurre es que nosotros, para entender algo, Juan, tenemos que irnos a algo que se conoce como principio biológico o sentido biológico. Es decir, entender una conducta a través de lo que esta conducta genera. Cuando nosotros hablamos de homosexualidad, ¿cuál es el sentido biológico de ser homosexual? Es decir, ¿a mí para qué me sirve ser homosexual? Vamos a entender que una persona homosexual, primero, o sea, en su gran mayoría, no tienen esta pulsión por reproducirse. Dice, a ver, si yo mujer siento atracción por una mujer, si yo soy hombre, atracción por un hombre, es obvio que no vas a poder reproducirte y a lo mejor, insisto, en la mayoría no tienen esa intención. Entonces allí suelen entrar en juego algo que se conoce como programas inconscientes. Fíjate, cuando hablamos de términos de programas, yo creo que pensamos en términos de computadoras, no en términos de informática, pero es que literalmente así funciona. Y aquí voy a complementar algo rapidito. Resulta que la epigenética, que es una rama relativamente nueva de la genética, ha logrado sustentar algo que ya desde hace tiempo se creía, pero no había la manera de, ¿cómo decirlo?, de probarlo. Y es el hecho de que nosotros genéticamente no solamente heredamos de nuestros parientes, ¿cómo decirlo?, nuestro color de piel, nuestro cabello, la forma de la nariz, sino que también hay información grabada en nuestro ADN que nos predispone a ciertas conductas. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta estos cuates? Que resulta que todas, allá en Estados Unidos, después de la guerra civil, se empezaron a dar cuenta que había mucha depresión, había mucha tendencia suicida entre la población, y empezaron a hacerse la pregunta, oye, ¿por qué últimamente empezamos a tener más estas cosas que antes no había? La mayoría de estas personas eran personas que venían de padres que habían participado en la guerra civil en ese entonces. ¿Qué ocurre? Empiezan a darse cuenta, oye, ¿y si lo que vive un pariente tiene influencia en la siguiente generación? Ahí es donde entendemos que una persona
que vamos a decirlo, con esta conducta, porque mira, voy a aclararte algo. Cuando hablamos de homosexualidad, hablamos de una conducta, no hablamos de una condición mental. Es decir, yo, Gerardo, puedo decir, me defino a mí mismo como, hay gente que entiende la heterosexualidad y homosexualidad como uno antónimo de otro, ¿verdad? Y no tiene nada que ver. Absolutamente la gran mayoría de los cuerpos, un 99.9% de los cuerpos, con algunas excepciones, son heterosexuales al 100%, porque la palabra heterosexualidad habla de complementación. O sea, tú hombre, puedes tener un gusto por el sexo, por el mismo sexo, pero tu cuerpo es en esencia heterosexual. Lo que es homosexual en ti es la conducta, porque tú tiendes conductualmente a tener interacción sexual con otros hombres. Entonces, esa es la primera definición. Si mi conducta, y fíjate cómo vamos conectando los puntos, porque si la epigenética nos dice que hay información en nuestro ADN que nos predispone a ciertas conductas, quiere decir que yo homosexual hay vivencias o experiencias entre mis antepasados de línea genética que me están dando como esta orden, esta indicación a nivel inconsciente y información encriptada de que yo rechace la idea de continuar mi especie. Ahora, si hablando en palabras muy simples, lo que yo termino encontrando en estos casos que me ha tocado ver a mí personalmente son situaciones en las que por alguna razón, cuando se concibió al hijo o antes de concebirlo, se percibía alguna especie, ¿cómo decirlo? Como de inseguridad financiera, ¿no? Es como de, oye, a ver, viene este hijo y no tenemos dinero, la verdad que es algo bien pesado para nosotros, o resulta que quisiera que no naciera. Fíjate cómo este tipo de sensaciones en la persona empiezan a mandar información a la persona desde que está en el vientre. O sea, ahí ya hay una predisposición de cómo es peligroso tener hijos, cómo es peligroso perpetuar la especie. En la medida de lo posible, procura no perpetuar la especie. Por eso la persona empieza a desarrollar esta pulsión en la que dice, ok, reproducirse igual a peligro. Entonces, como yo lo que necesito es, como los organismos vivimos a partir de una adaptación, significa entonces que yo voy a generar una predisposición a ser homosexual. Esta es la base. Esa es la base de la conducta. Sí que ya luego podemos hablar de que entran en juego, ¿cómo decirlo? Entran en juego otros ingredientes. En alguna ocasión hablaba yo de que esta es la primer base, es como el primer requisito, por así decirlo, pero entran en juego otra especie de programas, como el más marcado, que es el programa de madre castrante. O sea, la madre castrante es una madre que psíquicamente, fíjense aquí lo importante, psíquicamente lo que hace es que va limitando las capacidades del varón, y algo que la gente no entiende o se tiende a pensar es que tu cuerpo está programado para desarrollarse de una manera lineal. O sea, tu cuerpo vas a crecer, vas a madurar. Lo que se sabe al día de hoy es que hay procesos psicofisiológicos que pueden de alguna manera alterar tu desarrollo hormonal. Entonces esta mujer, a la hora de castrar al varón, donde yo te limito, yo te freno, yo te contengo, que no hagas esto, o sea, que tu naturaleza de varón sea reprimida, entonces ahí empiezo a reforzar aún más este programa. ¿Por qué? Porque entonces el varón dice, bueno, no puedo ser hombre, no sé cómo ser hombre, y a eso le sumamos algún conflicto con la figura paterna, tienes los tres ingredientes principales para que la persona pueda manifestar una alta probabilidad de desarrollar el programa, o más bien, más que desarrollar, ejecutar el programa de homosexualidad. Digo, sé que estuvo un poquito extensa la explicación. Cualquier cosa sugiero que repita nuevamente el audio, porque realmente es necesario explicar esto con tal profundidad, y todavía podría extenderme muchas horas porque quiero que se entienda muy bien. O sea, de lo contrario, si nada más digo, no, mira, la homosexualidad ocurre cuando tienes un problema con tu papá, cuando no querían que nacieras, y aparte tienes una mamá que contenía tu masculinidad, yo creo que pueden quedar muchos huecos que a lo mejor la gente a primera pueda decir, no me hace sentido, ¿no crees? Sí, no, y de todo lo que nos dijiste, rescaté algunas cosas y a ver si logré entender bien.
Bueno, entonces a nivel biológico no, bueno, se ha demostrado que entonces no hay una diferencia que determine que una persona sea, bueno, o sea, lo que te refieres más bien es que es una No, cuestión de personalidad, ¿no? mira, ojo, qué bueno que lo señalas, porque lo que la epigenética muestra es que hay micromutaciones. O sea, biológicamente hay de alguna manera células que traen una cierta información, pero es un porcentaje muy menor. A nivel biológico, claro que no va a haber ninguna diferencia. Eso se ha intentado buscar por muchas razones, pero no hay ninguna diferencia. Que de hecho, por eso es que hablamos de que la homosexualidad es una cuestión conductual. Eso es una cuestión que tiene que ver con la conducta, no tiene que ver con la cuestión biológica. Sí que tiene que ver con la cuestión genética. Todavía no tenemos las herramientas al 100% para de alguna manera diferenciar los genes, pero sí que se pueden dar una noción. Entonces, influye, y yo lo comentaba en algún otro momento, a estas alturas, el debate de si la homosexualidad es una cuestión de crianza o es una cuestión genética, creo que ya debería estar borrado, porque hay que entender a la homosexualidad como un conjunto y una mezcla de ambas. Como yo lo explicaba, oye, tú puedes traer el 99% de las variables para que el programa de homosexualidad se ejecute, pero si tu entorno no lo refuerza, entonces tú no lo vas a ejecutar. Es decir, no sé, que tienes una figura paterna positiva presente, que tienes una madre que equilibra su maternidad y aparte se valora y se enaltece tus valores masculinos, entonces es muy poco probable. Porque eso es como si tú me preguntaras, oye Gerardo, si tú me das esta semilla y la siembro, ¿va a crecer en mi jardín? Bueno, pues depende. Tiene que haber lluvia, tiene que haber la temperatura adecuada y aparte tienes que asegurarte que no venga un bicho y que se lo coma, que haya las condiciones ambientales para que este programa se pueda ejecutar. Entonces, ahí es donde viene información encriptada, pero esto depende de un entorno que refuerce la ejecución de ese programa. Entonces, a resumidas cuentas, es una mezcla tanto de las variables epigenéticas, no confundir con genética, sino variables epigenéticas con variables ambientales. Ok, ok. Decías también que la conducta es una extensión de la personalidad. La personalidad, si no me equivoco, bueno, en psicología que se forma más o menos como a los 7 años, si no me equivoco, o... Mira, ojo, la personalidad, la psicología clásica, o sea, entendía como que la personalidad empezaba, no sé, a ponderarse a partir de los 5 o 6 años en adelante. La verdad que a estas alturas, hoy se sabe que la personalidad empieza a desarrollarse desde que nosotros estamos en el vientre. O sea, ya desde que estamos en el vientre. Precisamente por lo que decías, ¿no? Ahorita. Exactamente. O sea, y cuando hablamos de personalidad, sí que hablamos de estos elementos psíquicos, pero también hablamos de estos elementos orgánicos. Entonces, la parte orgánica influye muchísimo. Un ejemplo, ¿no? Si encontramos una manera de sacarte toda la dopamina o toda la oxitocina del cerebro, créeme que tu personalidad va a estar fuertemente influenciada. Por eso, pues ahí es donde hay muchas sustancias que pueden alterar el estado sensoperceptivo y desde luego tu personalidad, aunque sea momentáneamente. Pero cuando entendemos a la personalidad como un conjunto entre lo que se aprende socialmente y lo que se tiene instalado individualmente, ahí hablamos mucho de programas inconscientes, vamos a entender que la homosexualidad como tal viene siendo en su mayoría, y aquí sí quiero hacer énfasis, en su mayoría reforzada por el entorno. La homosexualidad puede ser un programa que venga epigenéticamente por allí encriptado, pero que va a necesitar de las condiciones ambientales para que estas cosas puedan ejecutarse. Y desde luego, créeme que cada caso es muy diverso, es muy único y sí que pueden haber algunas similitudes, pero que a final de cuentas llevan a un mismo punto. Sí. No, y la verdad que interesante porque ahorita estoy atando cabos con esto que decías, porque yo me preguntaba siempre, yo desde niño he sido una persona muy, muy melancólica, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, o sea, para que este programa de la depresión se dé, ¿no? Pues yo pensaba, bueno, es que tiene que haber situaciones que te lleven hacia esa situación o que tengas una, sí, o que, no sé, que tal vez tu cerebro no esté produciendo los químicos de la felicidad y tengas un déficit de eso. Pero ahorita con lo que dices, bueno, a tocado de que digo, bueno, en mi situación, en mi vida no ha habido situaciones que diga, bueno, por eso estoy así.
pero desde niño siempre he sido una persona muy depresiva, muy melancólica, y ahorita, sí, tal cual, Exacto, porque básicamente si tú haces una exploración, digo, si tienes la oportunidad de preguntarle a tu madre, preguntarle, oye madre, ¿cómo se vivió? ¿Cómo se vivió mi embarazo? O sea, ¿hubieron algunas situaciones que a ti personalmente te generaron un estado depresivo, un estado de desánimo? Ahí sí o sí te vas a encontrar una historia que no sé, a lo mejor te diga, no, sí, fue la época en que tu papá se fue a trabajar y yo me sentí un poquito desanimada. Ahí hablamos como orgánicamente, el rasgo depresivo es parte de la personalidad, pero hay que ver qué es lo que orgánicamente existe allí para que una persona desarrolle cierta predisposición. Ahora, la genialidad, si tú me preguntas así, la genialidad y creo que la gran virtud del ser humano es que tiene la capacidad de sobreponerse a las leyes y normas biológicas. O sea, no importa cuál sea esa variable genética que tengas, tenemos la capacidad de crear nuevas estructuras orgánicas. O sea, a veces la gente habla de que no, es que se ha estudiado que el homosexual tiene el cerebro así, esa. A ver, cerebro, que para empezar existe el concepto de neuroplasticidad, que nos dice que nuestro cerebro adquiere una forma en base a un proceso de pensamiento. Pero básicamente tú puedes cambiar la estructura de tu cerebro literalmente pensando de una manera diferente. Y eso date cuenta que ya no, pues no es un proceso material, sino que depende de cuestiones mucho más poderosas como sinapsis, carga eléctrica y bueno, sobre todo el poder del pensamiento. Digo, sé que puede sonar muy loco, pero ya en otro momento hablaremos del caso. Sí. No, sí, sí. Y por ejemplo, bueno, ahorita que hablabas de los elementos que se pueden juntar y crear programa de homosexualidad, bueno, no cabe también, o no es posible, que una persona no sé, que un hombre que no tuvo el afecto de un varón, de la figura paterna, y que al momento de que crece y por parte de otras figuras masculinas obtiene ese amor, no puede también ser por ahí o... Bueno, todo esto que tú mencionas, tenemos que entender una cosa, y eso es un proceso que he observado muy seguidamente. Hay un momento y hay una necesidad natural, tanto en varones como en niñas, de tener una figura masculina que cumpla ese criterio, esa satisfacción. Llega un momento en el que son las etapas de confusión en el que la persona ya, el varón, hablando de un varón adolescente, por ejemplo, empieza a confundirse porque no sabe si lo que quiere es únicamente el afecto masculino o complementarse en la parte sexual. Allí es donde, por eso es que muchos adolescentes entre 11 años aproximadamente empiezan a tener estas ciertas dudas. Porque como en esta edad es la edad en la que empieza a darse la maduración sexual, empieza la cuestión hormonal, ahí es donde el cerebro tiende como a hacer un cruce en el que dice, oye, siento placer, siento un gusto por la compañía masculina, pero si además, como esta necesidad no fue cubierta en su momento, vamos a decir que viene la maduración sexual, ahí es donde mi cerebro tiende demasiado a hacer un proceso asociativo. Ahora, los procesos asociativos se explican de la siguiente manera. Un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que tú desarrollas un gusto y una fijación por el azúcar o por el chocolate específicamente, porque resulta que asocias el chocolate a esa ocasión en que tal vez, no sé, papá te llevaba de paseo. Entonces, tú inconscientemente y orgánicamente estás ligando la experiencia de ese paseo, de ese momento agradable con el chocolate. Entonces, cada vez que tú comas o consumas este elemento, tu cerebro lo va a registrar como algo placentero, aunque realmente no sea una situación muy increíble. Eso es un ejemplo muy simple, pero ya un ejemplo mucho más complejo. Nuestro cerebro, cuando empieza a asociar el placer, el gusto por, no sé, en este caso, la compañía del mismo sexo, y estoy madurando sexualmente, mi cerebro, ahí es donde viene este cruce. Porque la confusión de muchas personas, y te digo, esto me lo han reportado muchos pacientes que han tratado este temático homosexual, es que justamente yo no me daba cuenta si lo que quería era únicamente ese afecto masculino, el que un hombre me abrazara, porque nunca me habían abrazado, con la cuestión sexual, que en ese momento, desde luego, no la conocía. Sí, ok. Y bueno, relacionado con
con este tema de la homosexualidad, yo creo que antes, antes no era tan común, tal vez por la cuestión de sociocultural, de que no era tan bien visto, o tal vez hasta era peligroso mostrar alguna ideología política, espiritual o de preferencia sexual. Claro. Y hoy en día se está viendo un auge enorme, no solamente en el tema de la homosexualidad, sino en otras áreas, y aquí es donde vamos a pasar a lo siguiente. Sí. En las diferentes, no sé si ramificaciones se podría decir, pero bueno, que están relacionadas, ¿no? Derivaciones. Sí, derivaciones sobre la autopercepción e identidad de género, que creo, bueno, aquí quisiera saber cuál es la diferencia, porque creo que identidad de género se me hace que nada más es respecto a la parte de la orientación sexual, y la autopercepción es más de cómo te percibes. Mira, te voy a decir algo. Voy a ser muy honesto y claro respecto a esa temática. Han creado una nueva gramática que es únicamente de tipo sociológica. O sea, Sí. es una cuestión que a final de cuentas entre ellos mismos han intentado definir estas cosas, pero que como tal no tienen ninguna validación consensuada. O sea, tanto si ellos lo quieren utilizar está bien por ellos, pero si tú lo quieres interpretar como pues simplemente es otro tipo de otro tipo de manifestación de la homosexualidad, pues no estás mal tampoco. Entonces, ahora sí que ellos se refieren a que la expresión de género es esta capacidad que tú tienes para mostrarte acorde a cómo te sientes. Un ejemplo, yo hombre, o hombre biológicamente, pero me siento del género femenino, pero aún así decido vestirme socialmente como hombre. Ahí yo estoy teniendo una expresión de género acorde, vamos a decirlo, al sexo, pero no necesariamente acorde a mi percepción o cómo yo me siento. O también puede ser completamente viceversa. Es una cuestión que de repente llega a confundir un poquito, y además la palabra género pues realmente hace alusión a una cuestión de categoría o clasificación que no enmarca como tal lingüísticamente para las cuestiones, vamos a decirlo, humanas. Es decir, los seres humanos lo que tenemos son sexos, no tenemos género como tal. O sea, pues a lo mejor lo que tiene el género pues es la música, ¿verdad? Pero los seres humanos tenemos una cuestión sexual. E incluso, pues insisto, el tema del género, la palabra género, es un tema que está más metido por el tema sociológico, por la narrativa sociológica, que propiamente por una disciplina. Digo, que muchas veces a esta gente le gusta meterse en temas de que a veces cuando les conviene utilizan la ciencia a su favor, cuando no les conviene simplemente no la utilizan, y entonces como que vamos a ponernos de acuerdo. O vamos a usar criterios científicos o no los vamos a usar, porque si vamos a usar criterios científicos, bajo ese criterio el género no existe, ¿sabes? Existe únicamente dentro de una narrativa social. Ajá. Sí, y sabes, es que, bueno, menciono esto porque realmente con este tema de la homosexualidad yo en realidad no he tenido un problema como tal, o sea, es decir, independientemente de mis creencias o lo que sea, de hecho tengo muchos amigos, personas que conozco que son homosexuales, ¿no? Pero surge mi problema a raíz de estas otras, de estos otros temas, ¿no? En la cuestión de la autopercepción, yo me preguntaba, bueno, ellos lo que están apelando a que se les reconozca de acuerdo a lo que ellos se identifican, ¿no? Y que lo que mencionan, ¿no? Del lenguaje inclusivo y todo esto, pues es, digamos, un tema menor, porque ya es una cuestión de... Es una derivación solamente. Sí. Pero hay un problema que creo que tal vez no se está viendo, y es dónde está la línea que separa la autopercepción de una desviación sexual. Es decir, por ejemplo, yo, un hombre de 40 años, me autopercibo como un niño de 10 y estoy enamorado de la niña de 9, la niña real de 9 años. O sea, ahí la psicología, ¿cómo ve eso? O sea... Mira, justamente déjame decirte que no, te volvería a hacer la misma acotación, ¿no? Depende a qué psicología le preguntes, porque incluso la psicología, la misma psicología que es la APA, que es la que de repente tiende a avalar un poquito más estas temáticas, lo suele ver como un tema de trastorno, o sea, de un trastorno de la percepción, en el sentido de que no estás percibiendo acorde a la realidad. Porque aquí tenemos que entender una cosa. Una cosa es la interpretación que yo tengo de la realidad, que puede estar lo más cercana posible a esa realidad, y otra cosa es la realidad en sí misma. Entonces, ahora, la otra psicología bajo un principio psicodinámico
Yo lo que sí te diría es que la percepción tiene mucho que ver con cuál es la sensación que a mí me transmite un concepto. Ejemplo, yo biológicamente soy hombre, pero me percibo justamente como tú bien dices, tengo 30 años, pero me percibo como alguien de 10. Oye, si esa percepción es genuina, ese sentimiento de que yo realmente me siento así, quiere decir que estoy teniendo un miedo, no sé si racional o irracional, depende mucho. A veces este miedo, por lo general, que sí es irracional, a vivir la etapa adulta. Tengo un miedo a las responsabilidades. Tengo un grado de infantilización extremo que me lleva a mí a identificarme en esta etapa infante. Que déjame decirte que de por sí, hoy en día el fenómeno del síndrome Peter Pan que anda por allí de repente proliferándose muchísimo ya desde hace un tiempo, habla mucho de este adulto infantilizado. Es decir, el adulto que siente este agobio por las responsabilidades o siente esta dificultad para poder tomar compromisos propios de la etapa adulta. Entonces, una persona que se está percibiendo como, vamos a decirlo, como alguien menor de lo que en realidad es, te está hablando de una incapacidad para madurar, psíquicamente hablando. O sea, te dice que es una persona que no se encuentra en un rango, o vamos a decirlo, un estado óptimo para tomar una decisión sobre absolutamente nada, porque sí tienes que estar muy desfasado de la realidad para poder crear esta realidad paralela. Que habrá quien diga, oye, no es que esta persona sí, genuinamente sí se siente de 10, pero entiendo que tu punto y a lo que te refieres es que abre la puerta a que todas las líneas se desdibujen y que yo mañana en automático me pueda percibir como una mujer o me pueda percibir como una niña y se me tenga que reconocer. Yo voy a ser muy claro en esto. Soy muy partidario del tema de que tú tienes derecho a percibirte como tú quieras, o sea, como la mente te dé a entender, siempre y cuando te sientas a gusto con eso. Creo que el problema viene ya socialmente hablando cuando se quieren implementar ciertos mecanismos que lleguen a coaccionar, okay, la estructura social para meter a todos en la misma línea. Yo repito, no le veo nada de peligroso. Si tú teniendo 30 años te quieres percibir como alguien de 10, donde le veo lo peligroso es donde si tú llegas conmigo y me dices que eres un niño de 10 años, siendo que te estoy viendo muy grande, entonces me quieran a mí meter a la cárcel o me quieran a mí de repente meter una multa o algo por el estilo. Creo que es ahí donde la cosa ya se empieza a salir un poquito del problema. Ajá. Sí. Y ahorita, bueno, cuando al principio que mencioné esto, dijiste que se veía como, bueno, que la psicología lo veía como trastorno de la autopercepción o de... Un trastorno perceptivo. Ok, va, perceptivo, sí. Porque, bueno, entonces yo creo que ahí me salió información diferente porque me daban el ejemplo de la niña que empieza con problemas, no sé, de bulimia, anorexia, pues ella se autopercibe como alguien que tiene, pues no sé, 100 kilos más. Y la psicología lo ve como un trastorno pues ya, o sea, hasta de salud, ¿no? Y el de estas personas pues, que se autoperciben como perros o como palmeras, pues es solamente, ajá. Sí. Mira, es que ese es justamente mi problema con esta escuela de la psicología, ¿no? Que a final de cuentas es demasiado arbitraria. Dice cuándo unas cosas sí, cuándo otras cosas no. O sea, y ninguna disciplina que quiera considerarse seria debe cambiar su discurso a cada rato y sobre todo políticamente, porque a ver, aquí ya no, yo experto en política no soy, pero sí que es cierto que hay muchas instituciones y sobre todo la APA que se presta mucho a juego político, es decir, va en relación a la narrativa, va en relación a lo que se ve en el momento y pues a final de cuentas todo va politizado al día de hoy, para bien o para mal, funciona de esa manera. Entonces, ¿qué ocurre? Eso que acabas de mencionar es un ejemplo súper clarísimo, porque entonces si empezamos a ver una persona que está en infrapeso y que se empieza a percibir que tiene 100 kilos arriba, oye, porque ahí sí decidimos actuar, porque ahí sí decidimos prestar atención y no a esta persona que está diciendo que, no sé, siendo varón, está diciendo que se siente mujer, en lugar de antes de que pienses en tomar una decisión, como yo siempre le digo a mis pacientes, yo no estoy aquí para decirte qué decisión tomar. Para lo que estoy aquí es para acompañarte a que entiendas tus propias motivaciones.
a que entienda sus propias ideas y una vez con la conciencia lo más expandida y clara posible, puedas tomar la mejor decisión. Porque a esa persona que llega y dice, oye, yo soy mujer, pero me quiero sentir hombre y viceversa, ¿por qué no se le hace o por qué no se le sugiere exactamente el mismo abordaje? Oye, no te estamos diciendo que no te lo hagas, sino que a lo mejor antes de llegar a un proceso, que por ahí hay algunos estudios que revelan lo peligroso que se vuelve para una persona que de repente transmutar al sexo opuesto, entre comillas, ¿verdad? Que empieza un tratamiento hormonal, mutilaciones, de repente llega a ser traumatizante porque muchos terminan dándose cuenta que eso no les hace sentir como ellos esperaban sentirse. O sea, creen que de alguna forma con que voy a cerrar los ojos y va a terminar la cirugía, mágicamente me voy a sentir aceptado, me voy a sentir valorado. La verdad es que la cuestión muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque ya desde chiquillo ya traes un programa de rechazo. A final de cuentas, Juan, nuestra percepción está bastante influenciada por algo que se conoce como el efecto Pigmalión. Tendemos a vivir en relación a las expectativas que depositan en nosotros. Si yo siendo varón, por alguna razón a mí me hicieron sentir que ser varón era malo o que yo no era aceptado como varón, que era rechazado, yo voy a tender a internalizar esa expectativa. Entonces me voy a rechazar como varón también. Ahí me doy cuenta que la mayoría de las personas que traen este tema de que, por ejemplo, yo me percibo el sexo opuesto, traen un tema justamente con el sexo con el que se identifican. Es como de, a ver, si yo soy hombre biológicamente, pero veo que mi padre es hombre y es un perverso y es malo, yo en automático digo, no quiero ser hombre. Y esto viene desde la infancia, viene desde cómo empiezo a percibir las dinámicas entre mis padres. Y ahí es donde yo digo, llego a la conclusión de que yo me siento mujer porque siento que ser mujer como mi madre es una posición mucho más honrada, es una posición mucho más sana que el perverso de mi padre. Y esos son el tipo de cosas que nosotros, pues no se está llevando a la conversación, o sea, no se está llevando realmente como eje central, sino que lo vemos nada más en la superficie. Exacto, sí. Y ahorita cuando comentabas de que sí es cierto, o sea, esto está llegando a así convertirse también en un discurso ya politizado. Me salió algo bien interesante que quisiera que lo escucharas. Si un psicólogo ayuda a una persona, sí, no sé si lo habías escuchado antes, biológicamente hombre, a percibirse como el hombre que objetivamente es, se llama conversión, terapia de conversión. Cierto, ¿no? En psicología. Claro. Pero si un médico corta los genitales de una persona cuyos genitales funcionan, mutila los senos de una mujer, inyectan a las personas ya sea con bloqueadores hormonales o estimulantes hormonales, se le llama terapia de afirmación. ¿No sería totalmente lo contrario? Es al revés, es decir. Mira, de hecho, justamente ahí es donde empieza, ¿cómo decirlo? Empieza la construcción del lenguaje. Si tú quieres darle un sentido de más aceptación a algo, tienes que cambiar la expresión que hay sobre el fenómeno. Entonces, fíjate cómo todos estos conceptos empiezan a sonar bonitos, pero pues realmente están sacados de la manga, o sea, en el sentido de que no están basados más que en la mera intención. Entonces, ¿qué pasa? Realmente, si lo analizamos objetivamente, claro que tienes toda la razón del mundo. Hay una contradicción entre que mutilar el genital de alguien es la reafirmación, pero de su propia percepción, no necesariamente la reafirmación sobre lo que objetivamente es. Reafirmar sería al contrario, respetar lo que biológicamente es la persona. Ahora bien, aclaremos y nuevamente volvamos a hacer énfasis. Cada persona es libre, últimamente, de vivir su cuerpo, tratarlo como mejor le dé a entender la naturaleza, pero creo que nuevamente el problema viene cuando estas cosas intentan ponerse en estructuras sociales mucho más amplias, como por ejemplo la educación. Cuando, oye, que ya empezamos a meter contenidos desde que los niños tienen 5 años, en el que empezamos a decirles, si tú te sientes niño, entonces, y eres niña, entonces está bien que te sientas niño y viceversa. Este tipo de cosas, mucha gente me ha dado cuenta que a veces dicen cosas como, no, es que ya desde niño lo traen. Y a lo mejor les daría razón en algo, traen una predisposición, pero que si tú se lo refuerzas con el entorno, algo que ya se empieza a estudiar
Y ¿sabes qué es lo curioso? Que a pesar de que sí hay estudios que buscan estudiar la salud mental de estas personas y que son concluyentes en el sentido de que, oye, estas personas reportan más depresión, reportan más estados ansiosos, reportan mayor tendencia suicida. Es como que no se le da tanta importancia, no es algo que se tome en cuenta. Entonces, aquí lo peligroso para mi criterio es cuando estas cosas empiezan a buscar, vamos a decirlo así, normalizarse. Es como, oye, en lugar de decir que si tú sientes un desacoplamiento entre tu sexo biológico y la forma que te percibes, en lugar de decir, oye, podrías explorar el por qué está pasando eso y que luego llegues a una noción mucho más clara, en automático no se le está dando la oportunidad a la persona de esta opción y por el contrario, no, mira, a la mínima que tengas una duda es que es real. Pásale directo al quirófano o pásale directo a donde tengas que ir. Es más, ahorita ve con el psicólogo que te dé el certificado de que efectivamente tienes esta condición de que te percibes del sexo opuesto para que pasemos al quirófano. Son cosas que ya están pasando en el mundo. Allí es ahí pues donde está el mayor inconveniente a mi criterio. Sí, sí, totalmente. Pues la verdad es que, no sé, esos temas son ahí medio escabrosos para algunas personas, pero me alegra mucho que haya personas como tú que así con total apertura podemos hablar de estos temas, porque hace falta, la verdad, hace falta y desmenuzarlos. Oye, que ¿no? te hago un paréntesis, te voy a hacer un paréntesis. Sí. Creo que aquí la cuestión aquí, Juan, es que la psicología actual empieza a ser tomada justamente desde la academia. Entonces, ya los nuevos programas de psicología que están surgiendo para las nuevas generaciones empiezan a meter estas cosas como parte de una estructura de aprendizaje. Entonces, al psicólogo, al estudiante de psicología se le está privando de la literatura que le puede ayudar a contrastar y a entender estas situaciones desde una profundidad mucho más completa, mucho más amplia, y se le está diciendo básicamente, oye, si tú crees que una persona que siendo de un sexo se percibe del otro, hay algo que explicar, estás mal. No, es como si estuviera prohibido siquiera ahondar un poquito más sobre el tema. Porque no es lo como, ok, no sé, a ver, profesor, profesora, está bien, digo, cada persona que haga lo que quiera, pero ¿nos puede usted explicar el por qué una persona llega a esto? O sea, porque, ojo, se da por entendido que la gran mayoría de las personas están a gustos con la forma en cómo se perciben o con toda esta percepción de sí mismos. Hay personas que han llegado a mi consultorio, y lo digo así abiertamente, que me han dicho, ¿sabes qué, Gerardo? La forma en cómo me estoy percibiendo, ya no me siento a gusto, no me siento bien. O sea, y si no me siento bien, pues yo quiero que me ayudes a sentirme de una mejor manera, porque realmente las cosas en cómo las he estado viviendo ya no me hacen feliz. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué dice toda la narrativa ahorita? Que yo como psicólogo lo que tengo que hacer es convencerlos de que no, tú tienes que estar feliz así. Cuando la realidad es que la última palabra la debe de tener la persona, pero se le debe de dar toda la apertura para que puedan entonces elegir, pero que sepan y elijan a conciencia realmente qué es lo que quieren. Entonces, la razón, y te digo porque cada que hablo de estas temáticas, siempre salen como 10 fulanos diciendo, yo soy psicólogo y eso que dice no es cierto, eso es negligencia. Pues a ver, claro, si estás siendo formado en la nueva escuela, en la nueva corriente, en estas nuevas temáticas, claro que tú vas a salir con la idea, ¿verdad?, de que eso es lo correcto, porque fue la forma en cómo te instruyeron. Y a veces se vuelve un poquito medio turbio este tema de que solamente puede ser reconocido o solamente puede ser aceptado como psicólogo si comulgas con esto. Básicamente, no sé, pero eso suena como una especie, ¿cómo decirlo? Como de estructura política, ¿sabes? Así como de, o crees, o tienes nuestro credo o no crees, pero no puedes ser psicólogo y cuestionar estas cosas. Si las cuestionas, significa que en automático ya no eres psicólogo. Entonces, es ahí donde empiezo a ver que se asoma la incapacidad para abordar estos temas. Sí. No, y aparte que está bien manoseado ya Sí. la cuestión del pensamiento crítico, o sea, con toda la nueva estructura del sistema educativo, sí se ha ido un poquito por las ramas. Exactamente. Pero, pues bueno, la verdad es que ha sido bastante enriquecedor este episodio.
Y antes de terminar, y para no quitarte así mucho tiempo, me gustaría que pudiéramos dar una pequeña conclusión cada uno, antes de terminar. Claro. Y si quieres te dejo cerrar a ti primero y luego cierro yo. Claro que sí. A ver, creo que yo cerraría recalcando lo importante que es entender los fenómenos, porque cualquier situación, cualquier fenómeno que surja socialmente, todo tiene una raíz. Y entender la situación nos ayuda a tener una mayor claridad a la hora de tomar ciertas decisiones o a la hora de abordar ciertas cosas. Tú no puedes pretender abordar una temática sin ni siquiera ver de dónde viene. Hay que ver entonces las cosas con apertura, sin juicio, porque después de todo el juicio nos aleja entonces de la verdad, no nos permite a nosotros hacer una conclusión lo más fidedigna posible. Entonces, yo lo que invitaría con esto es el hecho de tomar estas temáticas con mucha más apertura y entendimiento y sobre todo sin prejuicio, sobre todo a quien pretende aportar un poquito de luz al espacio, que después de todo, creo que cuando nosotros encontramos algo que nos hace ruido o nos molesta, antes de intentar callar al que molesta, mejor preguntémonos por qué nos está haciendo ruido esa situación. Exacto. Muchas gracias. Bueno, mi conclusión sería, bueno, pues en sociedad está complicada la cuestión de ser libres totalmente, ¿no? Ya que esa libertad pues está, digamos, condicionada de acuerdo a la libertad de los demás, ¿no? Es decir, mi libertad acaba donde comienza la tuya. Claro. Pero me quedo con esta frase de Rick Warren. Dice, está muy bonita. Bueno, la cultura actual ha aceptado dos grandes mentiras. La primera es que si estás en desacuerdo con el estilo de vida de alguien más, significa que le temes o que le odias. La segunda es que para amar a alguien significa que tienes que estar de acuerdo con todo lo que opina, hace o cree. Estas ideas no tienen sentido, no tienes que comprometer tus convicciones para poder amar y ser compasivo. Me pareció fascinante y la verdad es que sí, o sea, muy de acuerdo. A pesar de que son temas que te digo, están complicados de abordar y que a muchos les hacen ruido, abordarlos desde la apertura, desde pues los datos reales, tal cual como lo has estado haciendo, me parece de las formas más correctas de hacerlo. La verdad, como te dije al principio, te auguro todo el éxito. La verdad, tienes un contenido de mucho valor y sé que vas encaminadito a dar lo mejor. Te agradezco enormemente, la verdad, que te hayas dado la oportunidad de estar en el podcast. Espero de corazón que no sea la única ocasión, que igual y más adelante nos sentemos a filosofar sobre otro tema. Encantado. Claro que sí, Juan. Estaré encantado. Sí. Gracias. Gracias a ti y un saludo a todo tu público. Sí, y antes de terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente? Igual dejamos aquí todo el contenido abajo, pero ¿dónde te encuentran? Claro que sí. Principalmente pueden encontrarme de manera más directa en Instagram. Aparezco como psicólogo_Ger o pueden poner psicólogo Gerardo, así pegado tal cual. Allí pueden encontrar también información, vamos a decirlo, sobre mi consulta, mi correo, incluso pueden encontrar un WhatsApp al cual pueden obtener información sobre mis servicios. Y bueno, desde luego también en TikTok. TikTok se me hace un poquito difícil tener comunicación directa, pero vaya, que todo es posible y pues cualquier cosa, saben que ahí estaremos. Perfecto. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias, Gerardo. A todos los que nos vieron, escucharon, muchísimas gracias por su atención. Por nuestra parte, nada más que añadir. Hasta una próxima ocasión. Y como siempre les recuerdo, hasta luego. Caminemos a la excelencia.